puedan luego escucharla, ¿cierto? Entonces es importante que sepan que a partir de este momento todo lo que digamos en este espacio será grabado. Yo voy a grabar el encuentro, luego se los comparto por el grupo por si quieren volverlo a escuchar o por si otros estudiantes que no puedan estar hoy de manera presencial, de manera sincrónica mejor, lo quieren escuchar luego de manera asincrónica. Veo que por aquí se van vinculando más estudiantes y es muy bueno pues tenerlos en este espacio. En el día de hoy vamos a compartir acerca de las generalidades de nuestro curso. Entonces vamos a compartir acerca de cuáles son las habilidades comunicativas básicas. Las habilidades comunicativas básicas a las que nosotros nos enfrentamos a lo largo de la vida son 4. A veces pensamos que el lenguaje es una cosa muy complicada y si bien es compleja porque tiene muchas manifestaciones, tiene muchas cosas que van relacionándose entre sí, no es tan complejo, no es tan complicado porque solamente tenemos 4 habilidades que aprender. Desde que nosotros desarrollemos bien estas habilidades, vamos a poder desarrollar un buen lenguaje. Y podemos mirar que hay unas que se relacionan con las otras. Entonces, por ejemplo, tenemos el hablar que se relaciona con el leer, el escribir que se relaciona con el escuchar. En el caso del hablar, entonces, yo creo que una de las primeras habilidades que nosotros encontramos como seres humanos, de las primeras habilidades que adquirimos a lo largo de la vida. Sin embargo, la primera de la cual podríamos hablar sería el escuchar, aunque nosotros cuando estamos pequeños más bien oímos que escuchamos, y ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre las dos. El hablar lo aprendemos por imitación, ¿cierto? Cuando estamos con otras personas, en el contacto con los adultos, un niño aprende a hablar, por eso aprendemos una lengua particular, porque aprende a hablar lo que escucha hablar a sus mayores, lo que escucha hablar a las personas que le rodean. Por eso si una persona creciera, por ejemplo, en una comunidad en la cual no hay habla, esa persona probablemente no aprendería a hablar, haría ruidos, pero no podría aprender a hablar un lenguaje como tal. Luego viene la habilidad de leer, que la aprendemos generalmente entre los 5 y 7 años de edad y que nos permite empezar a decodificar. Y viene la habilidad de escribir. En este caso, estas dos están muy relacionadas, el leer y el escribir, porque se aprenden como de manera paulatina. Generalmente mientras aprendemos a leer, aprendemos a escribir y viceversa, ¿cierto? Son dos habilidades que aprendemos de manera paulatina, que aprendemos una relacionada estrechamente con la otra. Y entonces vamos a la del escuchar. ¿Por qué la dejaba de última? Porque muchas veces pensamos que es la más fácil. Decimos, no, escuchar es súper sencillo, es que para escuchar no hay que hacer ningún esfuerzo y mentiras que sí. Escuchar es tal vez la que nos requiera mayor concentración. De hecho, desde las raíces de la cual provienen los verbos, oír y escuchar vienen de raíces totalmente diferentes. Oír viene de audire, que es simplemente como dejar pasar el sonido, y escuchar viene de una raíz muy bonita y muy profunda que es auscultare. Esa raíz significa ir más allá. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos donde el médico y nos auscultan, escuchan nuestro pecho para mirar cómo está por dentro. Cuando nosotros escuchamos, ponemos toda la disposición para saber qué es lo que el otro me está diciendo, para tratar de entenderle, para comunicarme bien con él y para tratar de entender qué es lo que esa persona me está tratando de transmitir. Por tanto, al escuchar nosotros no usamos solamente el oído. Cuando nosotros escuchamos de verdad, tenemos que poner en juego también, por ejemplo, la vista para mirar los gestos de las personas. Tenemos que poner en juego otros sentidos para entender el tono de voz, para entender la gesticulación, para entender en últimas cuál es la intención comunicativa de esa otra persona. Y allí hay algo fundamental y es la intención. Cuando nosotros hablamos, no hablamos porque sí es cierto, siempre tenemos una intención comunicativa. Hay intenciones comunicativas simples, cuando saludamos a alguien en la calle, cuando hacemos una llamada para preguntar simplemente cómo está una persona, pero hay intenciones comunicativas que son mucho más profundas y que tenemos que aprender a diferenciar. De allí se desprende algo que conocemos como asertividad. Cuando nosotros somos asertivos en la comunicación, vamos a tener la posibilidad de que el otro me comprenda, de que el otro entienda realmente qué es lo que yo le estoy diciendo y de decirlo de una buena manera. En ocasiones no hablamos con asertividad, entonces no nos damos a entender y luego tenemos que explicarle a una persona, no, yo no quise decir esto, yo lo que te quería decir era esto, ¿cierto? Se presta muchas veces, por ejemplo, para malos entendidos cuando no somos asertivos en la comunicación.
Se me pasó decirles algo al inicio de la charla y es que yo no puedo ver el chat mientras les estoy compartiendo mi pantalla. Entonces, si tienen alguna pregunta, las pueden ir anotando y una vez termine la explicación, se las respondo. Listo. Luego vienen entonces las habilidades de nivel superior, que son las que nosotros en un nivel universitario ya debemos desarrollar. Tenemos esas habilidades básicas de las que hablábamos, que las necesitamos todas las personas, ¿cierto? Hablar, leer, escuchar y escribir, aunque hay personas que no las desarrollan de la misma manera. Por ejemplo, las personas sordas desarrollan la capacidad para entender, por ejemplo, mediante la lectura de los labios, o las personas mudas desarrollan la capacidad de hablar mediante el lenguaje de señas. Entonces vemos cómo, si bien todos nos la desarrollamos de la misma manera, son habilidades que todos los seres humanos tendemos a desarrollar y a necesitar en un contexto determinado. ¿Cuáles son entonces ya las habilidades de orden superior? Esas que desarrollamos en un sistema académico. Por ejemplo, la lectura crítica, la alfabetización cognitiva y la alfabetización académica. Son habilidades que nosotros no desarrollamos simplemente en actividades básicas. Por ejemplo, yo para organizar mi casa no tengo que hacer una lectura crítica, ¿cierto? Ni tengo que hacer una alfabetización cognitiva. Pero cuando yo me enfrento a un proceso académico de aprendizaje, ahí sí ya tengo que aprender a hacer una lectura crítica, una alfabetización cognitiva y una alfabetización académica. ¿En qué consiste la lectura crítica? La lectura crítica consiste en ir más allá de lo que a simple vista leemos, en leer más allá. Hay un texto muy interesante que ustedes lo han podido ver citado en la primera unidad y que ahorita en este espacio de la charla también vamos a citar un pedacito de ese texto y es el texto Tras las líneas de Daniel Casani. Entre las líneas, Daniel Casani lo que nos dice es que hay que leer más allá del texto, que no podemos leer el texto simplemente con lo que nos encontramos allí y decodificar, sino que tenemos que leer ese texto dentro de un contexto determinado. Eso puede sonar redundante, pero básicamente es leer el texto en el entorno en el cual fue creado. Yo no puedo leer un texto de, no sé, la Edad Media, por ejemplo, y decidir que es un texto retrógrado, que es un texto retrasado, porque dentro del contexto en el que fue creado está perfectamente bien elaborado. Entonces, cuando yo leo ese texto, tengo que tener en cuenta que el momento histórico en el que fue creado es perfectamente coherente con el texto que estoy leyendo. A veces incluso nosotros leemos, por ejemplo, a mí me pasa mucho con estudiantes de básica y media, leemos un texto como Romeo y Julieta y los muchachos de décimo, de once se ríen, ¿cierto? Dicen, no, pero es que tan enamorados, como decían las cosas, tan exagerados, o vemos un texto como María de Jorge Isaacs, entonces los muchachos dicen, ay, no, profe, pero es que ¿cómo se le ocurre tan enamorado y no le decía nada? Pasó todo el libro y no le dio ni un besito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no entendemos el contexto en el que fue creado el libro. En el momento histórico en el que fue creado el libro, las personas eran así. Eso nos está hablando también de la ideología, del momento histórico, nos está hablando también de las relaciones que habían en ese momento entre las personas, incluso de asuntos económicos, políticos. Entonces nosotros no podemos leer una cosa aislada, tenemos que leer ese texto en el momento en el que fue creado. Por ejemplo, si ustedes tienen la posibilidad, los invito a que lean el discurso que dio Gabriel García Márquez cuando obtuvo el premio Nobel de Literatura. Se llama La soledad de América Latina. Es un texto bastante hermoso en el que Gabo no solo menciona la literatura, sino que también menciona asuntos éticos y asuntos políticos de nuestro país y sobre todo de América Latina, no solamente de Colombia. Entonces nosotros vemos que en ese momento histórico y por lo que a él le había tocado vivir en nuestro país y en México, pues y en sus recorridos por otros países, él puede hacer como dar una visión de lo que él en ese momento entendía que era América Latina. Si ahorita tenemos espacio, ya que lo recordé, me gustaría leerles un fragmento porque es muy bonito, o si no, los invito a que se den la oportunidad de leerlo para que entendamos mejor esto, cómo la lectura crítica nos lleva a comprender el entorno en el cual se escribe y en el cual se producen los textos. La alfabetización cognitiva que nos pide estar en una constante
alfabetización en un constante aprendizaje. Antes, cuando hablábamos de alfabetización, era solamente hablar de alfabetización en cuanto a lectura y escritura y a prácticas de lectura y escritura que se daban en un contexto muy simple. Entonces era aprender a leer y a escribir. Ahí es donde hablábamos de personas alfabetizadas y de personas analfabetos, ¿cierto? El analfabetismo ha sido algo que se ha combatido mucho, sobre todo en América Latina, porque teníamos unas altas tasas de analfabetismo. De hecho, hubo una intervención de parte de la ONU, de la UNESCO, perdón, de parte de la UNESCO para tratar de superar ese analfabetismo que teníamos tan grande en América Latina. Pero ahora hay otros tipos de analfabetismo. Por ejemplo, hablamos de personas que son analfabetas digitales, personas que si bien saben leer y escribir, no tienen dominio ni siquiera en un nivel básico de un computador, de un celular. Y en este momento histórico eso es súper importante para la formación del ser humano, para la comunicación. Entonces ahí es donde vamos viendo que hay otros rangos de alfabetización. Ya la alfabetización no se queda simplemente en el hecho de leer y de escribir. Cuando hablamos de nivel cognitivo, del nivel cognitivo de la alfabetización, tiene una estrecha relación con la alfabetización académica, pero no son lo mismo. Yo puedo hacer una alfabetización cognitiva sin necesidad de estar inmerso en un sistema académico, mientras que la alfabetización académica ya me exige estar inmerso en un sistema en el que hay una titulación, en el que hay una proyección académica, en el que hay un enlace, por ejemplo, desde un pregrado hacia una especialización, hacia una maestría, hacia un doctorado. Entonces hay una línea académica que me va marcando la ruta. Hay personas que son muy alfabetizados a nivel cognitivo, que han leído mucho, que tienen mucho dominio del tema, sin necesidad de haberlo estudiado académicamente o de tener un título académico que le respalde ese conocimiento que tienen. Nosotros mismos conocemos muchas personas que son muy doctas, que conocen muy bien un tema, pero que no lo han estudiado académicamente, que no han hecho, por ejemplo, una investigación al respecto de ese tema desde una investigación seria y pues bien justificada, ¿cierto? ¿Cuáles son los retos que nosotros tenemos para ser lectores críticos y por qué se pide especialmente en este curso la formación de lectores críticos? Porque este curso es como la apertura al sistema académico, ¿cierto? Este curso pues generalmente, este curso lo vemos en los primeros semestres porque la idea es justamente prepararnos para enfrentarnos al sistema académico, que nosotros cuando nos vamos a enfrentar a un título, a un texto, perdón, nos enfrentemos a ese texto desde una postura crítica. Los retos del lector crítico, entonces, de acuerdo con Daniel Casani, el autor del cual les hablaba ahorita, Daniel Casani es un escritor que se ha interesado de manera especial por las prácticas de lectura, de escritura y sobre todo por la escritura y la lectura en la web, por cómo la lectura y la escritura en la web se van transformando cada día y nos van transformando a nosotros cada día. El lector crítico tiene varias tareas. Aquí vamos a ver en primer lugar estas dos. En primer lugar, ¿qué tiene que hacer un lector crítico? Reconocer los intereses que a él lo mueven como lector para construir un discurso con el contenido, la forma y el tono que le da al discurso. ¿Cómo así? Reconocer primero qué me está queriendo decir quien escribe el texto y en segundo lugar, por qué me acerco yo a ese texto. ¿Cuál es la intencionalidad que tengo yo al leerlo? ¿Qué me brinda a mí ese contenido? ¿Qué me brinda a mí la forma en la que me está hablando ese escritor? Entonces, como lector crítico, yo no me puedo quedar simplemente recibiendo, como les decía ahorita, decodificando, simplemente leyendo y leyendo como un lorito, pero sin saber realmente cuál es el fondo de la información. Ser un lector crítico tiene que ver con esa intencionalidad que tiene tanto quien escribe como yo al momento de leer. Por eso el lector crítico no lee cualquier cosa que se encuentra. Un lector crítico va a leer algo que es importante para él y va a leer algo que tiene algún significado dentro de su vida, dentro de su formación, dentro de su proceso de profesionalización. También tenemos que identificar la modalidad, entendiendo que hay una actitud diferente de acuerdo pues con quien escribe, con el punto de vista, con el tema, ¿cierto? Y que cada persona tiene una forma diferente de plantear la información. Por ejemplo, nosotros podemos detectar, si somos lectores críticos, cuando hay ironías, cuando hay sarcasmo, doble sentido, cuando hay una ambigüedad que es premeditada, cuando se postula una posición ideológica. Por ejemplo, si nosotros
llegamos tarde a un lugar y una persona nos dice muy bonito, tendremos la capacidad de interpretar que no nos están diciendo que llegamos lindos, bien vestidos, hermosos, nos están haciendo una ironía para decirnos que eso no estuvo bien, ¿cierto? Cuando yo llego tarde y me dicen, ah, muy bonito, mire la hora de llegar y yo aquí esperándolo, no me están diciendo que llegué bonito, ¿cierto? Me están diciendo algo totalmente distinto. Entonces, una persona que no tenga una capacidad crítica de interpretar la información, ese es un ejemplo muy básico y muy simple, pero eso se puede dar ya a nivel más profundo dentro de los textos, ¿cierto? Si yo no tengo la capacidad de interpretar la información, digo, ve, yo todavía llego tarde y me dicen que estoy lindo, no entiendo bien qué es lo que me están diciendo. En algunos casos, por ejemplo, hay una ambigüedad que es premeditada de parte del escritor. Entonces, ese escritor presenta ideas ambiguas de modo que juega con el lector para llevarlo a la comprensión. Hay textos que nos muestran de fondo una posición ideológica sin necesidad de afirmarla. Por ejemplo, en el discurso que dio George Bush a los estadounidenses después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, él plantea varios asuntos ideológicos sin decirlos, como diríamos vulgarmente, de frente. Él, por ejemplo, habla de que Estados Unidos no está solo, que tiene aliados, que hay otras personas que los van a apoyar, que si bien tumbaron las torres, hay una parte en la que él dice pueden acabar con unas torres de metal, pero no acabarán realmente con lo que es Estados Unidos. Entonces él ahí está manifestando una posición ideológica, habla todo el tiempo de la libertad, de la defensa por la vida, entonces está mostrando la forma en la que él concibe a Estados Unidos sin necesidad de decirlo directamente. En los textos nosotros nos podemos encontrar eso, nos podemos encontrar que un escritor que busca un lector crítico no va a escribir las cosas tal cual, sino que le va a dar la posibilidad de interpretar eso que él está diciendo. De ahí la importancia de ser un buen intérprete, ¿cierto? Porque una lectura crítica se compone de un autor que se enfrenta bien a un texto, que escribe bien un texto, de un lector que comprende ese texto y de un intérprete. De acuerdo con Humberto Eco, el autor, el texto y el intérprete llegan a construir la interpretación del texto. Entonces, si alguno de los tres falla, no va a haber una buena interpretación. Yo puedo ser un muy buen escritor, hacer un texto excelente, pero si no hay un buen lector, el texto no va a ser comprendido, o si el lector no tiene la posibilidad de interpretar ese texto. Por ejemplo, cuando hay un lenguaje específico. Yo puedo ser una buena lectora, pero no comprendo términos de medicina. Entonces puede que haya un texto en medicina que esté muy bien escrito, pero en el momento en el que yo me enfrento a ese texto, probablemente no lo comprenda porque no tengo un dominio de los términos, ¿cierto? No tengo un dominio técnico de lo que se está hablando en ese texto. Entonces, para que el texto sea comprendido es necesario tanto que haya un buen escritor como que haya un buen lector, y eso da lugar a la interpretación. Cuando no, se prestan dobles interpretaciones o se presta para incomprensión. Otro de los retos que tiene el lector crítico es el reconocer cuál es el género discursivo que se está usando. Nosotros tenemos que entender que los textos tienen estructuras diferentes de acuerdo con el género discursivo y con lo que quieren dar a entender, de acuerdo con lo que quieren dar a conocer. Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo un texto narrativo, tenemos que tener en cuenta que la narración es un género que permite la fantasía, mientras que un texto informativo es un género preciso. De ahí que se preste para tantas confusiones, cuando por ejemplo en una noticia nosotros vemos que las noticias en este momento están muy viciadas, el género informativo en este momento está muy viciado porque se tiende a describir mucho y a narrar mucho. Si las noticias fueran objetivas, que es como deben ser las noticias, nos presentarían un hecho y nos dirían ocurrió esto, esto y esto en tal lugar, a tal hora y listo. Nos presentarían las cosas como ocurrieron tal cual, de modo tal que quien escucha la noticia tenga la posibilidad de interpretarla a su manera. Pero nosotros vemos que ya entonces empiezan a meterle morbo y no necesariamente desde cosas malas o desde la imagen, aunque en muchos casos también se da, pero sí empiezan a ahondar en la noticia, a buscar otros testigos, a dar opiniones. Hace algunos años, por ahí 2 años, leía una noticia en un medio muy poco serio en el que decían, era un titular, y entonces decía algo como exnovio mandó a Estrella para el cielo.
Es decir, es una falta de respeto que en un medio informativo se presente este tipo de títulos para una noticia, porque entonces allí lo que están haciendo es jugar con los sentimientos y con las emociones de las personas para comunicar algo y en últimas para vender, que no debería ser así. Entonces, cuando nosotros reconocemos el género discursivo, tenemos la posibilidad de interpretar bien a qué tipo de texto nos estamos enfrentando, qué es lo que ese texto quiere decirnos. En los textos argumentativos, por ejemplo, siempre se busca convencer al otro de que lo que yo digo es cierto e incluso muchas veces de lograr acciones. Entonces, por ejemplo, un discurso político cuando hay alguna campaña política que buscan esos discursos, buscan argumentar para que las personas den su voto, ¿cierto? O para que las personas se manifiesten a favor de algo. En este caso, entonces, si uno no reconoce el género discursivo, puede ser engañado fácilmente, pero si uno reconoce el género, va a poder entender algunos errores de coherencia o va a poder entender si hay una coherencia de verdad en el texto y va a entender lo que se está diciendo. Cuando recuperamos las connotaciones que concurren en el discurso, podemos entender mejor esos textos. Tenemos que entender la diferencia entre el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo. El lenguaje denotativo nos muestra las cosas tal cual son, nos muestra las cosas como son con el significado que tienen, es una parte de la semántica. El lenguaje denotativo nos dice, por ejemplo, que la palabra pollo significa animal de dos patas, que no sé, pues como la definición oficial o la definición objetiva de la palabra pollo, ¿cierto? El lenguaje connotativo nos permite entender otras asociaciones que se hacen a la palabra pollo. Entonces, por ejemplo, pollo en el contexto de algunos jóvenes significa novio, o pollo en algunos, por ejemplo, una polla en algunos contextos significa una apuesta, ¿cierto? Entonces vemos cómo la palabra puede cambiar de significado según el contexto con el cual se asocie. Y tenemos muchos ejemplos así como ese, ¿cierto? Por ejemplo, la palabra pollo en algunos contextos, bueno, significa joven, en algunos contextos significa flema, la palabra polla significa puesta, también a veces significa novia en el lenguaje de los jóvenes. Entonces vemos como la connotación va cambiando el significado que puede tener una expresión en determinado momento. Cuando se hace traducciones, por ejemplo, de las películas, es muy complejo hacer la traducción del lenguaje connotativo. En nuestro país hace algunos años, muchos creo ya, salió una película que es La vendedora de rosas. En la película hay un uso de un lenguaje conocido como el parlache, que lo conocimos en los años 80, 90 en Antioquia, y hay palabras que no tienen traducción. Entonces, por ejemplo, la palabra parcero en un contexto dado la traducen como amigo, pero no tiene, si bien tiene el mismo significado, el fondo es mucho más profundo. O cuando las personas, por ejemplo, se tratan a partir de eufemismos, de groserías, por ejemplo, cuando se traduce eso a otro idioma es muy difícil lograr que se entienda igual a lo que se entiende en el contexto, ¿cierto? Por ejemplo, cuando viajamos a otro lugar del país, entonces yo no sé, yo soy de Antioquia y voy a la costa, habrá palabras que no tengo la misma posibilidad de comprender cómo la usan las personas que viven en ese contexto. Por eso yo tengo que tener en cuenta quién escribe el texto. En Tomás Carrasquilla, por ejemplo, que es un escritor antioqueño, nos encontramos muchas palabras, muchos regionalismos que tienen que ver con Antioquia. Entonces nos encontramos algunas palabras que en otras partes no van a ser entendidas de la misma manera, ¿cierto? No sé, estoy por aquí buscando un libro como para tratar de buscar alguna palabra para darles el ejemplo. Por ejemplo, acá se habla de la palabra quicio. Entonces, en nuestro contexto, sacar de quicio es como sacarle la rabia, o cuando alguien está desquiciado, está loco, ¿cierto? La palabra orate es como una persona
como entre, ¿cómo lo digo que no suene mal? Una persona oratesia es una persona como bobito, por decirlo así, ¿cierto? Entonces nos encontramos que en el contexto de Carrasquilla esas palabras de pronto son comprensibles para una persona que conoce lo que significan, pero para una persona que no conoce el significado va a ser mucho más difícil entender el texto y eso puede incluso tergiversar lo que el texto está queriendo decir. También hay que distinguir que hay diversidad de voces que se silencian o se convocan en el texto según lo que se quiera decir. Cuando yo cito a otra persona, cuando yo hablo de algo que otra persona explicó, estoy trayendo a mi texto otras voces. Un lector crítico tiene en últimas que evaluar la solidez y la fiabilidad de los argumentos, la validez de esos argumentos. En ocasiones hay información que es veraz, mas no es verdadera. Y eso es lo que tenemos que entender cuando hacemos la lectura del texto. La veracidad y la verosimilitud son dos cosas diferentes. Un texto es verosímil en la medida en que lo que dice dentro de sí mismo es creíble, ¿cierto? Pero algo es veraz cuando es verdadero y es comprobable. Si nosotros nos vemos una película como Las Crónicas de Narnia o nos vemos una película como El Señor de los Anillos, no sé, Piratas del Caribe, leemos textos como Cien Años de Soledad, Relato de un náufrago, sí es verdad, pero si nos ponemos a leer, por ejemplo, Cien Años de Soledad, y en Cien Años de Soledad hay una parte en la que hay una mujer llamada Remedios la Bella, y Remedios la Bella, en medio de un desfile en el pueblo, sube al cielo. Entonces, si nosotros leemos el texto y decimos, no, pero es que aquí, cuando ¿quién ha visto una mujer que suba al cielo? Eso es mentiras. O si vemos, por ejemplo, en las crónicas de Narnia un león que habla y mientras estamos viendo la película decimos, ah, pero es que qué bobada, cuando han visto un león hablando? Nosotros no vamos a entender el texto desde la verosimilitud. Dentro de esa película es perfectamente posible que un león hable. Dentro de Cien Años de Soledad es perfectamente posible que Remedios la Bella suba al cielo. Entonces ahí hay verosimilitud porque la historia es creíble dentro de las condiciones que tiene ella misma, pero es verdadera cuando, por ejemplo, en Relato de un náufrago, que ahorita se los mencionaba, se cuentan partes de la historia que son ciertas, que ocurrieron, que son verificables. Entonces, es importante para nosotros entender la solidez de un argumento, la solidez de un texto, entender hasta dónde hay verdad y hasta dónde hay verosimilitud, porque si no, eso después se puede presentar para confusiones. Hay personas que, por ejemplo, aseguran que una cosa ocurrió como hecho histórico porque lo leyeron en un libro, pero resulta que el libro no era histórico, el libro era literatura. Entonces ahí hay una parte que es imaginación del autor y del escritor. ¿Por qué es importante diferenciar la escritura académica y la escritura no académica? La escritura académica tiene unas fases, mientras que la escritura no académica es más libre. Nosotros no podemos continuar escribiendo de una manera no académica en el contexto en el cual nos encontramos. Ustedes ya están enfrentando a un proceso académico de orden superior que les exige una escritura académica. Cuando nosotros hacemos uso de la escritura académica, tenemos que tener presente, en primer lugar, la revisión de un corpus. Debe haber una revisión bibliográfica frente al tema al cual yo me estoy enfrentando. Por ejemplo, si a mí me piden hacer un texto acerca del desplazamiento en Colombia, yo en este nivel académico ya no puedo simplemente hacer el texto desde lo que yo me imagino, a no ser de que sea una actividad diagnóstica de un curso, ¿cierto? Pero si es una actividad ya de profundización en uno de los cursos, lo primero que tengo que hacer es una revisión bibliográfica. Cuando hablamos de un corpus, es una cosa mucho más profunda porque se sugiere hacer referencia incluso extensa de revisión, perdón, extensa de referencias, ir a varias fuentes, consultar varios textos en los cuales me hablan de ese tema. Pero cuando nosotros hacemos un texto académico, sí, mínimo, tenemos que consultar lo que han dicho otras personas sobre el tema del cual nosotros vamos a hablar, por varias razones. En primer lugar, la realización de un corpus nos permite saber qué ya se ha dicho para no repetirlo. A veces creemos que descubrimos el agua tibia y realmente no es así. Eso ya lo dijo un autor, eso ya otro autor en un contexto lo ha planteado. Entonces no podemos pensar que nosotros ya descubrimos todo. Nosotros tenemos que buscar qué se ha dicho sobre el tema del cual estamos hablando para hacer una propuesta nueva o para defender la nuestra.
Porque yo puedo decir, por ejemplo, bueno, yo estoy de acuerdo con que el desplazamiento en Colombia en los últimos años ha disminuido y esto lo puedo apoyar en una cita del, no sé, el sistema nacional en el cual se registra, se cense a las personas, en la registraduría civil o con el último censo realizado, dice esto, o sea, mi versión apoyar mi punto de vista en cifras oficiales le da credibilidad. A veces creemos que no, que es simplemente hablar desde lo que yo pienso, simplemente decir las cosas desde lo que yo pienso, porque pensamos que citar otras fuentes, por ejemplo, nos va a quitar veracidad a lo que nosotros decimos, o que si ya eso lo dijo otra persona, ¿para qué lo voy a decir yo? Si bien no se trata de repetir lo que ya otras personas dijeron, sí se trata de consultar qué han dicho otras personas para no volver a decir lo mismo, sino para ampliar la información y para tener la posibilidad de decir algo nuevo. Eh, Cuando hablamos de la importancia de las fichas de lectura, ¿por qué hablamos de las fichas de lectura? Porque las fichas de lectura nos permiten registrar la información para comprenderla mejor. Las fichas de lectura lo que nos permiten en últimas es recuperar esa información en un momento dado. Nos permiten, por ejemplo, dar a conocer esa información que nosotros tenemos o recuperarla, nos permiten volver sobre ella. Por ejemplo, si yo tengo una ficha de lectura sobre un texto que me interesó, yo no tengo que volver a leer todo el texto, sino que simplemente leo la ficha de lectura y ya sé si lo que tengo allí me sirve para el corpus que estoy haciendo en este momento. No tengo que volver a leer el libro completo, no tengo que volver a leer el artículo completo, sino que tengo unas palabras clave, tengo un resumen que me permite comprender de qué tema me están hablando. Hay también una importancia de la práctica en el escribir. Entonces, si tenemos un corpus y ya hemos hecho una revisión bibliográfica, tenemos unas fichas de lectura que me permiten volver sobre esa revisión bibliográfica que he hecho y hemos practicado, va a ser mucho más fácil construir un texto, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros practicamos, cuando nosotros escribimos un texto o una tipología textual con asiduidad, vamos a poder hacerlo de una mejor manera. Practicar la escritura en últimas nos permite hacerlo mejor. Cuando nosotros nos ejercitamos con frecuencia en algo, vamos a poder obtener un mejor desempeño en ese algo que cuando nosotros no nos ejercitamos en eso. Es lo mismo que si fuera algo físico. Si nosotros hacemos un ejercicio físico con regularidad, va a llegar el momento en el que lo vamos a poder hacer mejor porque ya lo tenemos, pues somos muy prácticos en eso. Eso mismo es la escritura. Nosotros aprendemos a escribir escribiendo, aprendemos a leer leyendo. Muchas veces queremos llegar a escribir un texto perfecto a la primera, sin pasar por cada una de las fases que ese texto que esa tipología textual nos exige. Cuando hablamos de las fases, entonces primero tenemos que tener una fase de pre-redacción, es decir, una fase en la cual nosotros vamos a como hacer un bosquejo del texto, ¿cierto? No necesariamente escribir el texto, por ejemplo, mediante la esquematización es fácil. Yo voy a hacer una gráfica en la que digo, este es el tema del cual voy a hablar. Luego en esa gráfica entonces voy a proponer algunas ideitas claves, voy a proponer algo con lo que voy a concluir y ya ahí sí voy a pasar a la producción del texto. Pero muchas veces llegamos a escribir de una. Entonces me pidieron, seguimos con el ensayo sobre el desplazamiento, me pidieron un ensayo sobre el desplazamiento y yo empiezo a escribir y a escribir y a escribir a la loca sin haber hecho una revisión bibliográfica, sin haber hecho un esquema de cómo es que voy a escribir, qué es lo que voy a decir, ¿cierto? En el caso de la preredacción me facilita a mí la comprensión y me facilita a mí la producción del tema del cual estoy hablando. Pues en el sistema, cuando nosotros escribimos en computador, es fácil porque si a mí se me olvidó decir algo, yo tengo la posibilidad de volver a leer el texto y agregarle cosas, meter ideas, ¿cierto? Pero cuando lo hacemos, por ejemplo, a mano, ya no tengo la posibilidad de volver a decir, ah, se me olvidó decir tal cosa, me faltó decir tal otra, entonces el texto nos va a quedar incoherente. Por eso es importante hacer esa preredacción para tener en cuenta qué voy a decir en el texto antes de, ¿cierto?
hacer una lectura y una corrección después de producir el texto. Cuando yo hago corrección textual, muchas veces nosotros nos damos cuenta de los errores que cometemos. Incluso yo a veces hago el ejercicio de leer textos, por ejemplo, que escribí hace 5 años. Entonces tengo alguna temática que trabajar con un grupo de estudiantes y recuerdo que hace 5 años hice un artículo sobre este tema, entonces voy y lo leo a ver qué tengo y yo digo, ay no, yo escribí esto, ¿cierto? Nosotros a veces leemos las cosas y decimos, ay no, ¿cómo así que yo escribí esto tan horrible? No siempre es malo, pero sí muchas veces nos encontramos con que los textos que ya publicamos o que ya hicimos o que ya presentamos en alguna ocasión tienen algunos errorcitos, tienen algo con lo que ya no estamos de acuerdo, porque nosotros somos seres humanos y cambiamos mucho, ¿cierto? Entonces puede incluso que yo lea un texto que escribí hace 5 años y yo ya no estoy de acuerdo con lo que en ese momento pensaba, por ejemplo. En este caso entonces es importante hacer corrección porque eso me permite a mí dar cuenta de una mejor manera de lo que yo quiero hablar y asegurar que el texto en últimas sea un texto bien elaborado. Bueno, hasta aquí entonces la presentación. La idea de este espacio más que todo es que compartamos, entonces por eso la presentación no es muy larga. La presentación es más bien corta con la idea de que gran parte del encuentro o esta parte que nos queda del encuentro se desarrolle más a partir de sus preguntas, de sus inquietudes y de sus comprensiones. Quisiera entonces abrir la posibilidad de hacer preguntas sobre lo que hemos hablado. Si quieren las pueden hacer por el chat, pueden escribir sus preguntas o si alguien quiere también puede habilitar su micrófono y hacer la pregunta para que compartamos o si quiere agregar algo a la temática que hemos abordado. Buenas noches, profesora. ¿Me escuchas? Buenas noches, Wilson. Sí, te escucho. Bueno, pues veo que es muy similar a las lecturas que hemos tenido, pues que de la unidad uno, ¿sí? Como, también como un resumen. Sí, Pues yo tenía más es una duda respecto al trabajo que tenemos que entregar. Eh, ¿Se deben hacer sobre algunas normas APA o algo así? O, bueno, o yo para la presentación de los trabajos no les exijo hacer uso de la norma. ¿Qué les pido? Como unas normas básicas, ¿cierto? Entonces hacer la portada, hacer uso pues como algún tipo de margen, ¿cierto? Pero no les pido norma como tal. ¿Para qué les pido? Sí, hacer algún tipo de citación. Por ejemplo, si voy a referenciar a una fuente, de hecho les puedo compartir la norma para que nos vamos acostumbrando. Y en el curso también sé que hay parte de la norma, pero no les reviso como tal todos los aspectos de la norma dentro de los trabajos, porque lo que me interesa más que todo es que adquiramos la habilidad para escribir académicamente. ok. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la explicación. Como decía el compañero ahora, es verdad que uno a veces en la formación tiene como muchas dudas. Por ejemplo, yo me acuerdo en el colegio, en lengua castellana, los daban libros para leer, la Odisea, bueno, y muchas cosas, pero una vez se enredaba como en la parte introductoria, uno se salía como el contexto, pero es verdad que uno tiene que tener unas pautas y las habilidades pues de comunicación le sirven a uno mucho, más que todo para un discurso, para un foro, bueno, para diferentes cosas, entonces es muy valioso esta parte a nivel pues de la formación que nos están brindando. Muchas gracias, John. Por acá veo que Marinela nos escribe, ya nos había escrito antes y nos escribe de nuevo.
que ella está comunicada desde Medellín, está conectada, perdón, desde Medellín con Guillermo Valencia, Daniel Cardona, Marianela Londoño, que están desde el mismo lugar. Dicen que están realizando la actividad 2. La duda está en que al leer la unidad encontramos una informagría del autor. Podemos trabajar sobre esta. Marianela, no comprendo la pregunta. Profe, buenas noches. Pues abrí el mic para hacer la pregunta directamente, ¿cómo Sí, están? muy bien, gracias. Sí, contanos. No. Profe, en este momento pues nosotros nos encontramos desarrollando la actividad número 2 pues de habilidades comunicativas. Al abrir la unidad nos encontramos con que ya un autor ha realizado una infografía sobre el tema de composición textual. La duda es, ¿podemos trabajar sobre esa infografía, ampliarla o es necesario crear una infografía nueva? Lo de la idea es que ustedes creen una infografía nueva. Lo que pasa es que cuando abrimos pues como el material de consulta, incluyendo el manual de redacción, encontramos prácticamente la misma descripción de actividades, no sé, instrucciones, la misma infografía con casi que la misma información. ¿Debemos remitirnos a otro autor? No se pueden trabajar con base en ese autor, pero hacer su propia infografía a partir de la interpretación de lo que el autor dice. Perfecto. Listo, Muchas gracias. con mucho gusto. Saludos a todos por Hasta allá. luego. Hasta luego. Con mucho gusto. Bueno, no sé si haya otra pregunta, o si no, pues vamos dando por terminado el encuentro. Si haya alguna otra aclaración, algo que nos quieran compartir acerca del curso, alguna duda sobre el curso. Faber nos pregunta cuántos son los integrantes, entre 3 y 4, Faber. Pueden ir conformando grupos entre 3 y 4. Si alguno aún no tiene grupos, pueden escribir por el foro de presentación para comunicarse con algunos de sus compañeros. Con mucho gusto, Faber. Bueno, entonces viendo que ya en este momento no hay pues más preguntas, voy a detener la grabación y podemos dar entonces por terminado este encuentro sincrónico. Espero que haya